นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ Se considera que la generosidad, el acto de dar algo, se puede manifestar en 3 grados de intensidad. El primer grado es básicamente lo que nosotros conocemos, lo que es ordinario, ¿no? Lo que nosotros conocemos en nuestras vidas, ¿no? Damos dinero, damos objetos materiales, damos inclusive cosas que no son materiales, pero que son muy importantes, tales como nuestro tiempo, por ejemplo. Podemos dar nuestro tiempo a una buena causa. Podemos dar cosas como enseñanza también, eso también es un acto de generosidad, etcétera, etcétera. Ese es el primer grado. Se considera que el segundo grado de generosidad es cuando ya uno se desprende de cosas como partes del cuerpo, ¿sí? Como lo puede ser donar un riñón, por ejemplo, una córnea, qué sé yo. Eso ya requiere de un mayor desprendimiento. Y finalmente, el último grado es básicamente, se considera que por una causa noble uno da la vida, ¿sí? Ahora, eso hay que tener mucho cuidado, porque en ese sentido hay una diferencia de concepción, podríamos decir, entre la escuela Mahayana y la Theravada. En la escuela Mahayana, por ejemplo, tenemos historias del Buda en las que siendo una tigresa da su vida por sus cachorros, ¿no? Bajo ciertas circunstancias en las que los cachorros peligran, ¿sí? Un ejemplo. Pero en la escuela Theravada no se tiene la noción exactamente de esta forma, pero podríamos pensar que en ese sentido ese tercer grado de generosidad, el de dar la vida, vendría siendo algo así como, por ejemplo, dedicar la propia vida a una causa noble. Eso es dar la vida, ¿sí? Aquellas personas que se ordenan como monjes y monjas y tienen la intención de quedarse toda la vida, bueno, están ejerciendo ese acto de generosidad en ese grado, ¿sí? O una persona que se dedica, por ejemplo, a promover la salud de los humanos o los animales, etcétera, y de hecho está dando su vida a eso, ¿no? A eso se refiere propiamente. Bueno, ahora, si bien tenemos esos 3 grados de generosidad, ahora podemos pensar también en cuáles son las manifestaciones más elevadas de la generosidad. Y se considera en la escuela Theravada que hay dos manifestaciones. Una de ellas es compartir la enseñanza, compartir el Dhamma, es decir, enseñar el Dhamma. Eso se considera un acto muy elevado de generosidad, no porque sea muy difícil hacerlo, sino más bien porque el objeto que se está dando, es decir, la enseñanza, es el objeto más valioso que puede haber en virtud de que es el medio para conducirnos a la liberación con respecto al sufrimiento. Entonces, por eso se considera que es una de las 2 manifestaciones más elevadas de la generosidad. Y desde luego,
muchos practicantes budistas, aunque por ejemplo no tengan facilidad de palabra o lo que sea, pueden contribuir a este tipo de situación, pues ayudando en retiros, escribiendo, por ejemplo, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una cosa muy buena porque los resultados son muy grandes. El otro aspecto que es muy interesante y muy bonito de la manifestación más elevada de la generosidad es seguir los 5 preceptos morales budistas. Y eso lo voy a discutir más ampliamente en la siguiente sesión. Entonces no quiero, porque la siguiente sesión va a ser acerca de la conducta moral, pero por el momento simplemente les digo eso. El seguir los preceptos es una manifestación superior de la generosidad. Y ahora bien, la generosidad es una acción kármica, ¿sí? Está basada en una intención y por lo tanto y además tiene una connotación moral, por supuesto, y eso hace que necesariamente la generosidad tenga resultados kármicos. Y los resultados de la generosidad son múltiples y son muy deseables, ¿sí? Entre otras cosas, la persona que es generosa, como consecuencia de ello, es querida por los demás. Esa persona es admirada por gente que es buena. Es decir, la gente buena aprecia la generosidad. Desde luego la gente de calibre moral inferior, no tiene apreciación por el acto generoso, pero una persona buena inclusive se conmueve ante un acto de generosidad. Y como consecuencia de esto uno adquiere buena reputación, y esa es otra gran ventaja, ya que uno siempre de alguna forma, consciente o inconscientemente, resguarda su reputación. En términos mundanos es una cosa que los seres humanos buscan siempre y que es deseable. Por otra parte, otra de las grandes ventajas de la generosidad es que al ser un acto de desprendimiento, ¿sí?, un acto de dar, eso predispone a la persona a adquirir cierta confianza y seguridad en el sentido de que uno puede aceptar una pérdida con mayor facilidad. Es muy lógico, ¿no? Porque es exactamente lo mismo. Uno se desprende fácilmente de las cosas, entonces en el momento en que sucede alguna pérdida material o de alguna facultad o de algún ser querido, entonces es mucho más fácil aceptar esta pérdida. ¿Por qué? Porque la mente ya está condicionada a dar, ¿sí? Y básicamente es lo mismo. Lo que pasa es que la pérdida no es voluntaria, el acto de generosidad sí, pero al fin y al cabo es un desprendimiento. Entonces eso nos ayuda a soportar mejor las pérdidas en nuestra vida. Los textos aseguran además que uno que es generoso no se aparta de sus responsabilidades respecto al hogar, esposa o esposo e hijos, ¿sí? La persona generosa tiende a ser poco egoísta y por lo tanto asume sus responsabilidades con respecto a sus dependientes. Y aquí viene entonces, esa es precisamente una de las conexiones entre la generosidad y el aspecto moral. Una persona generosa no va a ser infiel o no va a ser descuidada con su familia. Por otra parte, dicen los textos que uno se dirige una persona generosa tiene la capacidad
de estar en el seno de cualquier asamblea con confianza. Si no es una persona que se sienta que se siente fuera de lugar, ¿sí? En virtud de la confianza que le da su naturaleza generosa, siente que tiene su lugar en cualquier tipo de asamblea. No así la persona, por ejemplo, avara. Y lo mismo aplica también a las personas que siguen una buena conducta moral. Una persona que sigue una buena conducta moral, no obstante esté en el seno de puros premios Nobel o en el seno de un grupo de personas muy humilde, esa persona se siente a sus anchas. ¿Por qué? Porque tiene esa confianza interna de que es una persona de cierta pureza mental que le confiere su buena conducta moral. Entonces esa es otra ventaja de la generosidad. Y finalmente los textos dicen que una persona que es generosa está encaminada a renacer en una existencia favorable, ya sea humana o superior a la humana. Y en esa existencia esa persona gozará de placeres sensoriales, ¿sí? Entonces esas son las ventajas de la generosidad. Hay un discurso en la colección de discursos numéricos en donde el Buda se refiere a una mujer que vivía en el norte de la India. Era una mujer que muy gustosa siempre le daba comida a los monjes y al Buda, ¿no? Y en alguna ocasión cuando el Buda hubo concluido su comida, habiéndosele sido otorgada por esta mujer, le dirigió unas palabras y le dijo a esa mujer que por virtud de su generosidad y en particular en virtud de que ella daba comida, gozaba mucho con dar comida al Buda y a sus monjes y monjas. En virtud de eso, él le decía a ella, tú lo que estás dando al dar comida estás dando longevidad, belleza, fortaleza y felicidad, ¿verdad? Longevidad, ¿por qué? Porque a través de la comida permites que la gente pueda subsistir, ¿verdad? Fortaleza, gracias a que das comida, uno carga la batería otra vez, por decirlo así. Obtiene energía con la cual uno puede continuar la vida. Uno adquiere fortaleza de esa forma y belleza de complexión, por supuesto. Una persona que muerta de hambre no tiene belleza de complexión. Y dice, entonces como resultado de dar esas cosas a través de la comida, le dice, tú vas a gozar también en el futuro, y en una vida futura, vas a gozar de las mismas cosas. Al dar comida, tú renacerás como una persona o una deidad que tendrá longevidad, fortaleza, belleza y gozarás de felicidad. Y ese fue el discurso que le dio el Buda a esta persona. En otro discurso relacionado con la generosidad del Buda dice, si las personas supieran como yo sé las ventajas de dar comida, no pasarían una comida enfrente de otro ser que requiriera comida sin dar por lo menos una parte de esa comida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el resultado de esa acción es muy meritorio, ¿no? Pero dice, pero como la gente no sabe eso, generalmente la gente es muy avara, ¿sí? Y al no saber la consecuencia de dar, entonces no lo hacen.
Pero si lo supieran, si supieran los grandes méritos y beneficios, no dejarían de dar por lo menos una pequeña porción de su comida a otros. Aquí hay un discurso que quiero leerles acerca de las recompensas de practicar la buena conducta moral y la generosidad. Es un discurso en el que el Buda se dirige a un brahmán llamado Janusoni y va así, dice: se da el caso en donde cierta persona se abstiene de matar, de tomar lo que no le es dado, de conducta sensorial incorrecta, de lenguaje falso, de calumniar, de lenguaje rudo, de lenguaje insulso, se abstiene de codicia, mala voluntad y alberga en sí nociones correctas. Por otra parte, da comida, bebida, ropa, vehículos, adornos, esencias, medicinas, camas, alojamiento y lámparas a los monjes y contemplativos. Con la disolución del cuerpo, después de la muerte, reaparece en la compañía de seres humanos. Ahí experimenta los 5 ramales de los placeres sensoriales humanos, deliciosos objetos visuales, sonidos, olores, sabores y sensaciones táctiles. Aparece en compañía de seres humanos debido a que practicó la abstinencia en los preceptos y se abstuvo de calumniar, de lenguaje rudo, de lenguaje insulso y no albergó codicia, mala voluntad y por otra parte albergó en sí nociones correctas, y es debido a que dio todas esas cosas a los monjes y contemplativos que es capaz de experimentar los 5 ramales de los placeres sensoriales humanos. En forma similar goza de estas ventajas en el caso de renacer entre los devas, los seres con estados de conciencia superior, al haber practicado en la vida previa estas abstinencias y la generosidad. Habiendo hecho esto, pues, experimenta los 5 ramales de los placeres sensoriales divinos. Pero de cualquier forma, Brahman, el donador, nunca se va sin recompensa. Y Janusoni le contesta: es fabuloso, maestro Gotama, es magnífico. Esto es más que suficiente para querer dar un regalo, más que suficiente para querer dar una donación, siendo que el donador nunca se va sin recompensa. Así es, Brahman, contesta el Buda, así es como son las cosas, el donador nunca se va sin recompensa.